Unidas somos más fuertes. Unidas podemos más. Unidas creceremos. Y unidas vamos a ganar. Somos aliadas. Saludos, saludos, aliadas. Un abrazo desde aquí. Aquí estamos otra vez con Vero. Hola, pastora Saray. Qué gusto saludarles. Y por supuesto, Saray. Siempre un placer. Aquí estamos pues nuevamente y queremos saludarte donde quiera que te encuentres. Recibe un caluroso saludo y agradecemos por supuesto tu sintonía, tu fidelidad, tus comentarios. Oye, y si aún no te has inscrito o no te has suscrito, perdón, a nuestra página, aquí va a aparecer para que te hagas pues parte de nuestra comunidad y cualquier cosa que subamos o estemos haciendo, tú te enteres, ¿sí o no? ¿A dónde? Dele a la campanita para que le iba a recuerde decir. cuando estemos conectados. Sí. Y también comparta y sobre todo denos me gusta. Exacto. Y Sí. cualquier comentario, ¿sí o no? Sí, lo puede poner ahí abajo y nosotros la estamos leyendo. Así Y es. es nuestra manera para comunicarnos con Así ustedes es, así y es. hablar del libro de este mes, Oh, que sí. es Becoming, de Michelle Obama. Bueno, ya hemos estado hablando por 2 semanas, ¿verdad? Sí. Del tema. Y bueno. Y queremos seguir hablando. Queremos seguir hablando. Hay mucho porque- que seguir hablando. Sí, porque hay mucho y nos sentimos tan identificadas con su historia. Y en esta tarde o en este día, pues queremos tratar quizás una parte de la historia Más un poco más seria sensible, y sí. sensible, pero necesaria. Sí. Y es como ella cuenta y relata la historia de la pérdida de su padre y de una de sus mejores amigas. Y que casi fueron seguidas Sí. esas pérdidas. Y que la marcaron porque ella misma dice, o sea, fue algo que lo que decíamos, no sé si la segunda semana, que decía, al ver que tan joven había muerto Susan, ella se ve como, ¿qué he hecho yo? Sí. A mi edad, que he disfrutado, he estado enmarcada en este afán, pero no he disfrutado lo que ella disfrutó previo a su muerte. Así es, ¿verdad? así es. Entonces, vamos a estar hablando un poco sobre ese tema, ¿verdad? No sé si tú tienes en tu vida o en tu historia, ¿verdad? Alguien que ha estado luchando con una enfermedad crónica o si has perdido a alguien cercano, un familiar o quizás un amigo. ¿Cómo manejamos nosotros esa situación? Y yo creo que es algo que a todos nos acontece, que es parte de la historia de todos nosotros, directa o indirectamente. El que no ha perdido quizás un padre, un hermano, un familiar cercano, ha perdido un amigo, ¿verdad? O su pareja, un hijo. Yeah. Es decir, esa es parte de la historia nuestra. Es decir, en algún momento en el transcurso, en el desarrollo de nuestras vidas, vamos a pasar por esos momentos y que son tan importantes de sobrellevar y saber lidiar con la pérdida o con el dolor. ¿Entiendes? Yo sé que en tu caso, Vero, tú, pues gracias a Dios, tus padres ambos viven aún, pero tu padre ha sufrido, ¿verdad? Ha tenido dificultades con su salud y... Sí, yo creo que, y yo le decía a usted hace un rato de que en el caso del papá de también, que fue una pérdida que ella tuvo de Michelle, uno tiende que los hombres son como fuertes Yeah. y ver su debilidad no es una opción, digámoslo así. Yeah. Entonces yo creo que de pequeña yo recuerdo que mi papá una vez, era algo tan sencillo, un ojo que a él se le había lastimado, pero él decía, no puedo ir. O sea, no sé si era ¿qué? Pero él decía no. Y al final la rogadencia fue. Entonces, era algo sencillo. Al pasar los años, como en el 2018, 2019 quizás, allá en El Salvador teníamos una casa y le dijimos que si nos ayudaba, él se ofreció más bien a poner un marco, una ventana a la casa. Y yo digo, tal vez no es un ejemplo de muerte, pero sí que en lo personal yo me asusté mucho. O sea, fue algo como familia, de ver tan frágil a mi papá. Que te marcó, claro. Sí, y no solo a mí, sino que a mis hijos, aún a Pablo, lo marcó muchísimo. Él estaba con una pulidora, sí se sabe que es una pulidora. Sí. Y entonces estaba afilando un cincel para romper un poquito el marco de la ventana para que entrara a la ventana, de vidrio, ¿verdad? Y entonces él estaba en eso cuando el disco se quiebra.
todos, o sea, tanto Bertín, mis hijos, mi mamá, yo, era el patio y estábamos como en la ventana, en la puerta del patio, viendo que él estaba haciendo eso. Y ver literalmente que mi papá, esta parte de la mano, se le desprende. O sea, y todos nos quedamos como, fue en términos de segundos, ¿qué pasó? Y mi papá se pone la mano y todos ahí en la gran angustia. Y bueno, mi mamá a veces cuando suceden cosas así, ella se pone muy nerviosa. Sí. Y también Bertín se puso algo nervioso porque era tanta sangre que salía que daba para más. Y en eso impresiona. Sí. A Pablo le impresionó muchísimo. Y vengo yo y lo veo y el Señor me da ese impulso, ¿verdad? De empezar a hacerle un torniquete en el brazo. Entonces no le bastó uno, le hicimos uno en la mano porque a él se le desprendió el hueso, el músculo, pero no se le cortó. Wow, qué fuerte. No se le cortó. Entonces, pero cuando yo me acerco a mi papá, le veo así como el pedazo como suelto y yo digo, ¿qué pasó? Y ver su cara, yo todavía lo recuerdo y le veo la cara de a la misma vez como asustado, pero fuerte con lo mismo y que estoy bien, ¿verdad? Y entonces mi mamá sale con Bertín a traer el carro de ellos para llevarlo al hospital y le hago yo los torniquetes, le hice 3 torniquetes. Entonces, al final se lo llevaron. Él me daba cosita porque salió de mi casa y él me decía, voy a ir a traer a tu mamá porque tu mamá no va a saber cómo abrir. Y yo le decía, papi, pero es que ahí está Bertín, él lo va a ayudar. O sea, no te preocupes. Preocupado por tu mamá en vez de preocuparse por sí mismo. Sí, y era mucha sangre. Yo decía, se va a desmayar en todo el camino. Sí. Al final se logró calmar, se sentó y en eso llegaron, se lo llevaron al hospital. Y le dice el doctor, ¿quién le hizo todo esto? Sí. Y entonces mi hija le dice, eso le ayudó muchísimo a que usted no perdiera más sangre. Sí. Entonces fue un proceso difícil para mi papá, para todo, casi como 2 semanas en el hospital, porque tuvieron que coser, tuvieron que restaurar hueso, le pusieron como no sé si es clavo, pero sí una parte para que lograr añadir lo que se había cortado. Sí. Y ver hacia mi papá en esa condición era difícil. Tan vulnerable. Tan vulnerable. Él no pudo usar... Hoy sí ya puede él movilizar su mano, pero fue a terapia. Pero esa parte fue como de ir a... Y mi mamá, que son pegadísimos ellos dos. Donde está uno, está el otro, y ahí viven. Y yo decía, veía a mi mamá angustiada. En la noche, cómo voy a llegar a dormir y él no está. Claro. O sea, era algo duro verlo. Y él, su rostro lo reflejaba, pero cuando nos veía era así como, no, todo está bien. Sí, y yo sé que si yo me está viendo me va a decir, no, yo estaba bien, hija, tranquila. Pero no, uno que lo conoce y que es, bueno, yo me conecto mucho con mi papá. Claro. Entonces yo le decía, no estás de todo bien. Sí. Gracias a Dios, como repito, él restableció mucho su movilidad, pero fue difícil, fue muy difícil. Entonces yo creo que en circunstancias así uno nunca se imagina, para empezar. Sí. Ahora ya no se diga una muerte. Sí. Y más cuando las muertes son repentinas. Cuando, digamos, alguien está mal, que uno ya tiene como tiempos de tenerlo, uno dice, o sea, el mismo cuerpo se va como, tal vez no aceptándolo al 100, pero uno dice, va a suceder. Quizás te vas preparando. Te vas preparando. Sí. Pero en el caso cuando sucede así de repente, es como uno no encuentra una solución en el momento. Sí, yo creo que ese es el caso de Michelle, que el papá se sabía que estaba enferma desde una edad ya joven. En el libro ella cuenta que poco a poco vio a su papá moviendo movilidad de sus piernas. Perdiendo movilidad. Sí, él primero estaba como, me duele, se nota que se le estaba doliendo y poco a poco, entonces yo creo que ella sí tenía el tiempo para prepararse y porque él no quería tratarse, entonces ya se sabía que se iba a morir de eso. Sí, pero yo pienso que de todas maneras, de todas formas, aunque tú sabes que el momento va a llegar. Nunca sabes cuándo o cómo no sabes cómo vas a reaccionar en ese momento, porque por ejemplo nosotros perdimos a una persona que a la que amábamos muchísimo, un amigo muy cercano, se convirtió casi en un padre para nosotros, y nosotros sabíamos que él venía con un proceso de cáncer, ¿verdad? Y cuando nos llamaron que había fallecido, wow, es decir, fue como
Hay un una negación. impacto, ¿me entiendes? Exacto. Fue un impacto porque nosotros creímos hasta el último momento de que el Señor lo iba a sanar, que todo iba a salir bien. Y haber estado con él, qué sé yo, creo que 2, 3 meses antes, sí, Él iba falleció. a venir para acá. Sí, habíamos quedado, nosotros lo vimos en noviembre, él falleció en febrero. Y nosotros en ese tiempo estábamos preparando porque él venía a visitarnos con su esposa. Y tú sabes, todo estaba muy bien. La última vez que lo vimos, tuvimos un tiempo muy lindo juntos y todo. Y recibir esa llamada, ¿sabes? Decir, Yo me acuerdo el día y todo estaba. sí, es decir, nosotros habíamos estado incluso, recuerdo que mi esposo había estado como invitado en una iglesia, casualmente fue un sábado. Y ese día pues habíamos venido de haber estado ministrando en esa iglesia y de repente el tema que él había tratado ese día nos ayudó muchísimo para recibir esa noticia. Pero no es como que tú en el momento sabes, ok, así voy a reaccionar. O bueno, sé que está enfermo, un día va a partir, estoy listo. No. Eso tú no te lo imaginas porque, y te estoy hablando de alguien que fue un amigo, imagínate un familiar, un hijo, un padre, un hermano, debe de ser muy difícil. No, yo me acuerdo Sí. que cuando pasó, yo ni siquiera sabía que lo amaba tanto en ese día. Exactamente, es decir, tú no sabes cuánto una persona significa para ti hasta el momento que le pierdes de manera permanente, ¿entiendes? Sí. Porque si quizás tienen una fricción o lo que sea, tú sabes, ahí está, La se puede distancia arreglar. de país, sí, igual, se pero puede el cortar. saber de que ya tú no le vas a abrazar más, de que no, para nosotros pues ya hace un tiempo de eso, creo que alrededor de 5 años, pero ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Yo recuerdo que hubo una canción que se tocó en su sepelio y es una canción muy bonita y yo decía, no me pongan esa canción en ningún otro momento porque de verdad me recordaba ese momento. Y yo recuerdo que cuando cuando viajamos para estar con su familia y con la iglesia, nosotros íbamos pues en el camino, estábamos tristes, pero nos habíamos fortalecido un poco. Y cuando llegamos allá, no, eso fue Sí, lágrimas eso fue. y lágrimas, porque claro, los demás que estaban dolidos, que estaban ahí, pues nosotros como reunir todas las lágrimas, ¿verdad? Vernos otra vez juntos en esa situación, era lágrimas Ya y porque lágrimas. mi papá Sí. predicó en su iglesia y era Sí. como que todos estaban silencio porque sabía que iba a hablar de eso. Sí. Y la gente, su esposa todos estábamos como Sí. wow. Sí. Yo recuerdo algo similar en el caso de mi mamá. Ella perdió a su hermano, a él lo dispararon, pero quedó como en coma en el periodo de la guerra. No en coma, quedó en la UCI que le llama. Y ella lo fue a visitar ese día y él le decía que le mojara los labios, que tenía sed, y mi mamá le había dicho no. Esa fue la última vez que mi mamá lo vio. Yo recuerdo que cuando llamaron del hospital y dijeron, se murió, era su único hermano. Qué fuerte. Entonces, yo recuerdo que yo desperté oyendo a mi abuela y a mi mamá muertas en llanto. O sea, y para mi mamá fue tan impactante, y aún para mí, era mi tío y todo, yo lo recuerdo con mucho cariño, pero ver a mi mamá tan frágil, tanto así que mi mamá dice que ella se bañaba llorando, Sí. y eso a ella le generó un problema en el corazón. Sí. Pero esa parte cuando usted dice que uno dice, no, uno está fuerte, o hay cosas que te recuerdan a esa persona. Mi mamá, hay un coro que ella no lo puede escuchar porque ella siempre llora. Sí. O sea, es algo que ella dice, yo lo escuchaba. O esa canción se la cantaron cuando se murió. Sí. O sea, son cosas que a uno lo marcan y que, bueno, yo fue en el 92, estaba cipota todavía, muy chiquita. Sí. Pero yo vi cómo mi mamá le cambió su vida. Así es. Le cambió. así Y a es. los 11 meses se muere su mamá. O sea, fue un año en que Pérdida tras pérdida, sí, claro. yo recuerdo que como chiquita llegaba de la escuela y había notas, oren que su mamá va para el hospital, porque ella le daba como esa ansiedad, como una angustia. Y ella dice, yo quería ir a abrir esa caja. Sí. O sea, ya enterrada, yo quería sacar y ver cómo estaba, a ver si era cierto. Sí. Porque es un proceso tan difícil
Que yo Sí. creo que a veces cuando alguien muere uno dice, ay, entiendo tu dolor, pero es mentira. No, hasta que entiendo. tú no lo vives en carne Hasta propia. que uno no sabe. Sí, No. cuando tú ves a esa persona ahí y ya llega el momento del último adiós, obviamente nosotros sabemos que ya el alma, ¿verdad?, de esa persona sí. no está allí, más es la última oportunidad en que tú puedes ver su cuerpo y todo eso. Es difícil, ¿me entiendes? Porque tú quieres abrazarle, tú quieres despedirte y obvio que ya no tiene ningún sentido. Pero es que creo que la clave aquí o lo fuerte aquí, el reto, es cómo tú continúas después. Lo mismo que dice Michelle, cómo vivir después de una pérdida tan grande de tu papá, de tu mejor amiga. ¿Cómo una persona se recupera y continúa la vida? Porque a veces hay gente que se siente mal porque la vida sigue. Sí. Entonces quieren constantemente, como se sienten culpables por decidir, sabes que yo tengo que continuar. Se sienten culpables por seguir viviendo, Sí. pero yo creo que eso no está mal. Es decir, es lo correcto porque tú no puedes quedarte en ese momento. Por más que ames a la persona, yo estoy segura que la persona hubiese querido que tú continúes viviendo. ¿Entiendes? Que no te quedes aferrado a ese momento. Y yo creo que la clave es tú buscar la manera sana de cerrar, ¿verdad? De llorar. Llora todo lo que tengas que llorar, Sí. porque yo creo que Eso es hay importante. hay gente que no entiende el valor de eso. Uno llorar todo lo que tiene que llorar en ese momento y tratar de continuar la vida. Quizás, bueno, a mí me ayudó mucho a recordar los buenos momentos, a recordar todas sus palabras, su apoyo, su amor. Es decir, a mí me ayudó bastante eso para continuar y saber de que ciertas expectativas que él tenía de nosotros, que vamos a alcanzar esas cosas, que vamos a tratar de lograrlas para hacer que, tú sabes, haya valido la pena todo el esfuerzo, el amor y la energía que él invirtió en su amistad y amor por nosotros. No, y es que, no, dice Ari. No, yo creo que sí, como cuando tú estabas hablando de tu padre, bla, bla, yo creo que lo más, yo creo, en nuestra familia fue cuando nació Eliana. Sí. Sí, no va a llorar. Sí, like, Sí, fue un tiempo muy difícil porque nos vimos tanto ella como yo entre la vida y la muerte, ¿entiendes? Y yo sé que yo viví esa situación desde una perspectiva, pero ellos vivieron otra totalmente distinta a la nuestra, porque por lo menos de mi parte yo decía, bueno, los médicos dijeron que en un momento determinado iban a tener que elegir, y yo dije, bueno, dentro de mí que, Señor, la niña, es decir, no importa que ella sobreviva, es decir, que todo salga bien con ella, yo me voy en paz. Si me tengo que ir, pero claro, ese no era el sentir del resto de la Claro. familia. ya, pero aún verte en esa cama era, Sí. sí era duro para mi papá, para todos. Así es. No sabíamos si era Eliana o mi mamá. Sí. Era, no, Sí. horrible. Sí, y yo creo que eso es algo que marca a uno. Sí. Y que también le ayuda a valorar lo que A hoy valorar tiene lo que uno. tiene uno. Así O es. sea, porque yo creo que cuando no pasamos por ese valle de sombra y de muerte, o sea, uno no puede entender qué es Así dejar es. de ver a alguien, Así es. ver lo frágiles que somos Eso iba a y decir. que debemos de aprovechar el que tenemos ahora, el Así que yo es. te miro, el que estás aquí. Así Bueno, y en es. el caso de ustedes que lograron superar las dos. Gracias a O sea, Dios. es una Sí. bendición totalmente de Dios, pero Sí. yo siento que hay muchas mujeres que han pasado por eso, una pérdida de un hijo, una pérdida de un esposo, de un padre, o sea, porque no somos inmunes a esas pérdidas. es. Yeah. O sea, eso es claro, pero eso es como inexplicable Yeah. y que eso sí no te puedo poner en tu zapato. O sea, No, ese es tu no. zapato. Y tú puedes decir, sí, que yo te comprendo, o tú sabes, como decimos muy cordialmente, pues te acompaño en tus sentimientos, pero en realidad tú no puedes imaginártelo sino hasta el momento, dolor, ¿entiendes? el dolor. Hasta el momento en que tú, porque por lo menos ellos se sentían, ¿verdad?, impotentes de saber que podía pasar cualquier cosa. En el caso de nuestro amigo, pues ya no era impotencia, ya era que no podíamos hacer
nada. Ya se acabó, ya hasta aquí se terminó y tú dices, bueno, ok, ahora, ¿verdad? ¿Cómo lleno ese espacio? Porque creo que muchas personas que pasan por ese tipo de procesos se preguntan, ¿cómo voy a hacer ahora? Ese espacio nadie lo va a poder llenar. La verdad es que físicamente nadie puede llenar ese espacio. ¿Entiendes? Y eso es porque fue una relación única, ¿verdad? Porque fue una persona especial para tu vida. Tú no va a haber nadie que pueda llenar ese espacio. Lo que uno tiene que, en nuestro caso, como digo, en mi caso, porque no puedo hablar por todo mundo, pero por ejemplo, en nuestro caso nos ha costado continuar y saber de que en la eternidad pues le vamos a Sí, ver. eso Y yo eso, iba a decir, a veces- eso es lo que nos trae paz. A veces hablamos y, pero lo vamos a ver. Exacto. Ay, Sí, sí, nos sí. vamos a juntar y Sí. vamos a hablar, entonces eso nos... Sí, y sabemos que nos está esperando allá y que Está nos feliz, creo, sí, allá está arriba. feliz, porque esa es la cuestión. Él pues se fue feliz, pero nosotros somos los que somos. Es que al final ahí sí. se cumple, ellos están descansando, pero es uno el que Exacto. extraña esa. Exactamente. Porque recuerdo que mi mamá decía, ¿qué diría hoy si las viera ustedes cómo están? Porque él se remiraba en nosotras, ¿verdad? Sí. ¿Qué diría él? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? O sea, esas cosas, lejos de a veces ayudar. No ayudan. Mi mamá fue psicólogo y ella dice que pasó 1 hora llorando porque se sentía como ahogada. Es algo inexplicable. Así es. Y Así que la es. verdad que no es bonito pasarlo. No, pero eso nos ayuda. Sí, eso iba a decir. Por eso decía que es importante de que lloremos todo lo que vayamos a llorar en su momento para de alguna u otra manera desahogarnos y no quedar con ese sentimiento allí. Y lo otro es entender, yo no voy a poder conseguir a nadie que llene ese espacio porque esa persona fue única. Lo que uno puede hacer es llenar ese espacio con memorias, sí. ¿verdad? Recordar los momentos bonitos y todo eso y entender y saber que es sano, es necesario seguir adelante Yeah. y que no te puedes sentir mal porque continúas, porque como dije, mayormente si tuviste tal conexión y amor hacia esa persona lo que va a querer es que tú continúes también Sí, con la porque vida. En la vida de Michelle, si ella se hubiera parado Exacto. haciendo nada después de la amiga, su padre, Así no es. iba a llegar donde está, Así donde es. llegó. Y que ella dice que cuando se casó con Barack, o sea, siempre sintió la ausencia, porque Yeah, eso siempre obvio. está. Obvio. Pero se imaginó, uno se imagina que ahí está, que lo vio, que gozó Sí. de esa parte de Sí, porque en la boda que ella no tiene un padre un que padre la, que yo que la siento que eso debe caminaba, ser sí. horrible. Sí. Entonces tenemos que buscar la forma de continuar, de seguir adelante y dejar que eso nos ayude también a poder tener o sentir empatía por otras personas que van a pasar lo mismo, que no simplemente le digamos a la persona, ay, lo siento, yo te entiendo, no, porque a veces esas palabras no ayudan. Sí, porque yo siento que a mí si me dijeran eso, yo le diría, ¿en serio entendés? ¿En Porque ¿a serio? quién perdiste tú para que tú me Exacto, sí. Sí. No, y yo creo que es también el hecho de que, ay, se me fue la idea. Hablábamos de empatía, de que eso nos ayuda a nosotros pues a sentirnos conectados con otros que han pasado lo mismo, Sí. porque definitivamente que para saber cómo uno va a reaccionar tiene que haberlo vivido. Claro. Sí, definitivamente. Entonces eso le ayuda a uno a ser sincero en esos momentos cuando otras personas están pasando por lo mismo y decir, sabes qué, yo te entiendo. E incluso cuando se presentan esas ocasiones, tú sabes qué decir y qué no decir. Sí. Porque hay mucha gente que dice, no, ok, tú lo vas a ver en la eternidad, porque tienes que llorar, esa persona está bien. Pero Porque igual por lo vas a favor, extrañar, no puedes exactamente, hablar, el no dolor puedes- está Ahí ahí. está, ahí va, ya me mi acordé. mi dolor es real. No, y yo, a veces uno dice, no, ya no llores, no hablemos de eso para que no te sientas mal. Pero eso es lo peor que uno puede hacer. Exacto. Uno tiene que expresar, lo extraño, me hace falta, Así es. quisiera que estuviera aquí. Lo Así único es. que no podemos hacer es quedarnos ahí, Sí, en los- ese bache. Así es. Los Más psicólogos- adelante, vuelvo a preguntar lo mismo. Así es. Sí, los psicólogos dicen que cuando ya lo puedes hablar sin orar, sin llorar,
ya, Exacto. Está superado. obvio, yo no soy purado lo de mi mamá. Entonces, Todavía estás joven, es Sí, un proceso, pero sí tienes que continuar. Y yo quisiera hablar al corazón de esas aliadas que hoy nos están viendo, que quizás en este tiempo durante la pandemia, ¿verdad? La pandemia que venimos arrastrando ya hace 2 años, o que quizás por cualquier otra razón han perdido un ser querido, un familiar, un amigo, lo que sea. Queremos que sepas de que hay vida, ¿verdad? De que se puede, nos podemos levantar de esa situación y que te tomes tu tiempo si tienes que llorar, como hemos dicho, que lo llores, que tú puedas de alguna otra manera expresar todo ese dolor y la falta que te hace esa persona. Pero, y que es importante de que sepas que al final de tu llanto te pares, es necesario que te pares y continúes viviendo, porque la vida tiene que continuar. Y eso al contrario nos ayuda, ¿verdad?, a valorar más la vida. Michelle decía, me di cuenta de la brevedad de la vida. Y muchas veces nosotros vivimos la vida como que vamos a tener esa persona por siempre. Quizás eso ahora, lo que hemos venido viviendo como, ¿verdad?, como humanidad, esta pandemia nos ayuda a entender la brevedad de la vida y que no podemos esperar a un momento ideal para expresar cuánto amamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos, y creo que eso es importante, de que en esos momentos tú entiendes de que no puedes dejar para mañana lo que debes hacer hoy. O lo que debes decir hoy. Exactamente, de buscar a esa persona, de expresarle tu amor a esa persona, de disfrutar tanto como sea posible, ¿verdad?, de esa relación, porque la vida es breve, la vida es corta, y queremos que sepas que si necesitas cualquier apoyo para superar esa pérdida, nos puedes contactar. Tenemos nuestras redes sociales, entendemos de que quizás es un medio un tanto público, pero si vas a la página de Aliadas vía Facebook, vas a encontrar allí un número de teléfono. Allí directamente te puedes comunicar con nosotras de una manera más privada y vamos a estar orando por ti y te vamos a estar apoyando en todo lo que podamos para que puedas superar o manejar, ¿verdad?, esta pérdida. Que sepas que estamos aquí para ayudarte y para apoyarte en todo lo que podamos. De nuestra parte queremos darte 1000 gracias por permitirnos compartir este tiempo contigo y hablar de algo que es tan, ¿verdad?, sensible para el ser humano. Como te decimos, como te hemos dicho ya antes, nuestras redes sociales están a la disposición, están allí para que tú puedas contactarnos y compartir un poco de tu historia. Yo vuelvo y repito, como dijimos al principio de este libro, ¿verdad?, que la idea aquí es que tú compartas con alguien tu historia, porque quizás lo que tú has vivido puede servir de apoyo, de sanidad y de ayuda a otra mujer o a otra persona que pueda estar viviendo lo mismo que tú, o que simplemente algún día vaya a pasar por esa situación y ya tenga un punto de referencia, tu propia vida, tu historia, como para ayudarla a encontrar esperanza y salir adelante. Así que comparte, te lo pedimos. No te calles tu historia. Tu historia es digna de ser contada. Muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo fuerte y de nuestra parte, no se pierdan el próximo miércoles. Así es, este así. libro sí que nos ha movido las emociones. así de todo tipo. Llorando, enamorada. Así es. De eso se trata. Sí, de eso se trata. Entonces nos despedimos. Hasta la próxima. Vero, Chao, Saray hasta la y su próxima. servidora. Hasta la próxima. Un Chao. abrazo. Chao. Somos más fuertes. Unidas podemos más. Unidas creceremos. Y unidas, vamos a ganar. Somos aliadas.